la presentación. Bueno, buenas tardes. A continuación les voy a presentar el proyecto titulado Evaluación de perfiles de citocinas y células natural killer en pacientes con enfermedades transmitidas por garrapatas. Mi nombre es Carolina Maynez Prieto. El proyecto está a cargo del doctor Jaime Adame y el doctor Gerardo Pavel Espino. Siguiente. Okay. Como antecedentes, tenemos que la Organización Mundial de la Salud por lo regular muestra estadísticas relacionadas con las enfermedades transmitidas por vectores, que representaron más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y provocan al año más de 700,000 defunciones. Entre este tipo de enfermedades está la del dengue, que al año acarrea alrededor de más de 3.900 millones de personas que corren el riesgo de contraerlo, y en el caso del paludismo, provoca al año más de 400,000 defunciones. Sin embargo, en la información relacionada con enfermedades transmitidas por garrapatas, la organización no tiene una estadística como tal, pero para ello recurrimos entonces a la CDC en Estados Unidos, que mostró que en los últimos 13 años se duplicaron y que representaron el 77% de todos los informes de ETBs, siendo la enfermedad de Lyme la que representó el 82% de todos los casos transmitidos por garrapatas, pero también observaron que se aumentaron los casos de rickettsiosis y babesiosis. Siguiente, por favor. En cuanto al estado en la situación del norte de México, perdón. En cuanto al estado en la situación del norte de México, es importante mencionar que Chihuahua se ha encontrado entre esos entre esos 5 primeros lugares de casos de tifus murina, casos de fiebre manchada y casos de otras rickettsiosis, que dentro del rubro de la Dirección General de Epidemiología son aquellas enfermedades de riqueza que no se logran identificar o bien que se confunden con la enfermedad de Lyme. Siguiente, por favor. Como pueden observar aquí, hasta la semana epidemiológica 52 del 2019, Chihuahua sí presentó casos de tifus murina, de fiebre manchada y de otras rickettsiosis, con un total de 54 casos. Entonces, esto se debe a que hay un mal diagnóstico y que se confunde normalmente con otras enfermedades similares como lo son la enfermedad de Lyme o anaplasmosis. Siguiente, por favor. Por ello surge la necesidad de investigar herramientas diagnósticas como lo pueden ser perfiles de citocinas y perfiles de natural killer por medio de citometría de flujo para poder comprender mayormente la patogenia de esta enfermedad y sobre todo para generar concientización en el Estado sobre la importancia de su diagnóstico, entre otras cuestiones. Entonces tenemos que las citocinas son aquellas moléculas de señalización que participan en las respuestas inmunes al permitir la comunicación de célula a célula y el reclutamiento de células inmunes a sitios de infección. Estas se subdividen en 4 grupos, que son las interleucinas, los interferones, las quimiosinas y los factores de necrosis tumoral. Por lo regular tienen acciones de 2 diferentes tipos, que son antiinflamatorias o proinflamatorias. Siguiente, por favor. La rickettsiosis, ok. Vamos a ver primero qué es la rickettsia y posteriormente la respuesta citocínica generada por ella. Son parásitos obligados intracelulares pertenecientes a alfa-protobacteria. Los miembros del género Rickettsia incluyen los agentes etiológicos como el de la tifus murina, fiebre de las montañas rocosas y fiebre del Mediterráneo. Hablando un poco de su patogenia, esta se adhiere, aprovecha el mecanismo de endocitosis, huye al fagolisosoma y se multiplica en el citoplasma para posteriormente lisar la célula. Siguiente, por favor. Esto, desde luego, genera una respuesta citocínica por parte de las células inmunitarias, entonces aquí tenemos algunos estudios relacionados con ello, y como pueden ver, en el caso de Rickettsia rickettsii, en suero humano, los linfocitos tendían a producir citocinas de tipo proinflamatorio, como lo puede ser interleucina 12, 6 y TNF-alfa. Por otro lado, las células endoteliales humanas de microvasculatura del mal pulmonar
liberaban interleucina 8 y MCP1 que sirven para el reclutamiento de neutrófilos. Aquí, a grandes rasgos, lo que quiero mostrar es que en todos los estudios que por lo regular se encuentran en relación con esto, las células, los grupos celulares tienden a producir en su mayor parte citocinas proinflamatorias. Siguiente, por favor. En cuanto a la borreliosis, esta es una bacteria gram negativa delgada, alargada, enrollada helicoidalmente que pertenece al estilo Spiloquetas. Esta se encuentra concentrada en un complejo que se llama Borrelia burgdorferi sensulato, que comprende 3 especies que son Sensu stricto, Gaini y Apseli. A lo largo de los años se han ido sumando diferentes especies de Borrelia. Por favor. En cuanto a la patogenia de esta enfermedad, lo que hace Borrelia es que al momento de que la garrapata muerde al hospedero, esta aumenta la expresión de una proteína de membrana que se denomina OSPC, es expulsada por medio de la saliva al sitio de alimentación, evade los mecanismos de las células inmunitarias, migra a través de la matriz extracelular por medio de metaloproteasas, es capaz de unirse a plaquetas para posteriormente migrar a lo largo del torrente sanguíneo y enquistarse en órganos como lo son los músculos o el cerebro. Siguiente, por favor. La respuesta citocínica generada por este tipo de bacterias es que, por ejemplo, los fibroblastos dérmicos generan una respuesta inflamatoria homogénea al secretar interleucina 6 y 8. Se ha visto que los mastocitos incrementan la producción de TNF-alfa. También las TCE8 incrementan la producción de citocinas de tipo proinflamatorio, al igual que las células mononucleares de sangre periférica. Siguiente, por favor. Aquí en este esquema lo que yo les quiero mostrar es que indudablemente que ha habido estudios que buscan identificar biomarcadores de citocinas en las diferentes fases de la enfermedad, en este caso de Lyme. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en fase aguda ellos identificaron interferón gamma e interferón alfa como posibles biomarcadores. También ha habido estudios en quimiosinas y una revisión sistemática donde ellos recopilaron todos aquellos posibles biomarcadores que pudiesen ser utilizados para la identificación de este tipo de enfermedad en la fase de artritis por Lyme refractaria a antibióticos. En el caso de la fase crónica, se identificó interleucina 8 e interleucina 1 beta como posibles biomarcadores. Siguiente, por favor. Okay. Ahora vamos a entrar de lleno con las células natural killer. Esta es la tercera población importante de linfocitos, es distinta de los B y T, desempeña un papel clave en las respuestas inmunitarias innatas a algunas infecciones y cáncer. Son linfocitos grandes granulares no fagocíticos, pueden matar células infectadas por virus, tumorales, estresadas y algunas bacterias sin activación previa. En este estudio vamos a analizar las proteínas de membrana que son CD56, CD16, NKG2D y CD16. Estos tienen diferentes tipos de funciones que van desde la regulación, activación hasta la inhibición y todos pueden ser identificados por medio de citometría de flujo. Siguiente, por favor. En cuanto a los estudios realizados en rickettsiosis en NK, se encontró que en ratones, en esplenocitos analizados por citometría de flujo, estos incrementaban la producción de NK productores de interferón gamma y de interleucina 17. También había activación y proliferación nuevamente de NK productoras de interferón gamma, y así se repetía en el otro estudio de PAP de 2016. Por otro lado, en el de borreliosis, donde se hay estudios realizados en personas donde quisieron identificar aquellas poblaciones celulares que se incrementaban, pues ellos no encontraron una diferencia significativa entre los grupos que iban de la CD3, que son los linfocitos en general, la CD4, CD20, CD16, CD56 y CD57, que nos ayudan a identificar algunos marcadores de los diferentes inmunofenotipos de NK. Por otro lado, en 30 pacientes con enfermedad de Lyme en fase localizada y diseminada temprana, aquí ellos encontraron que hubo una reducción de la población NK antes y después del tratamiento de la enfermedad de Lyme diseminada en comparación con personas sanas. Siguiente, por favor. Como objetivo general, entonces, tenemos identificar biomarcadores de citocinas en sangre periférica, así como perfiles de células NK provenientes de pacientes con diagnóstico de borreliosis y rickettsiosis. Siguiente. Como objetivos específicos, recolectar muestras sanguíneas de pacientes infectados provenientes de hospitales del estado de Chihuahua, determinar el perfil de citocinas en sueros de pacientes humanos infectados y donadores sanos, y determinar el perfil de NK en pacientes pediátricos infectados y donadores sanos.
Como hipótesis tenemos que a partir del análisis de muestras sanguíneas por citometría de flujo se obtendrán perfiles de citocinas proinflamatorias y perfiles de células NK de personas con rickettsiosis y enfermedad de Lyme que podrán ser utilizadas como herramientas de diagnóstico y o diferenciación. Siguiente. Como la metodología en cuanto a la identificación de perfiles de citocinas, bueno, es que a partir de personas que provenían del Star Médica con diagnóstico de enfermedad de Lyme, a partir de un grupo de infectados y no infectados, se obtuvo el suero humano, se separó y se incubó con esferas de Human Inflammatory Cytokine Kit, se hizo la adquisición de muestras por citómetro de flujo, el BD-Accurate, y el análisis en el software de BD-Accurate, y posteriormente un análisis estadístico. Siguiente. Entonces, aquí tenemos unos resultados parciales de 5 muestras con diagnóstico de Lyme, que eran mujeres adultas mayores de 40 años en fase crónica. El diagnóstico realizado después de los 4 meses, tratamiento continuo, signos persistentes durante el tratamiento y éxito posible en la mordedura, chivado capital y el extranjero. Siguiente. Entonces, hasta el momento no hemos encontrado diferencias significativas entre los diferentes tipos de citocinas de tipo proinflamatorio. Esto se debe probablemente pues, a que tenemos una muestra insuficiente, sin embargo, en el laboratorio aún quedan por analizar 10 muestras más de pacientes con Lyme. También tenemos controles. Siguiente. Bueno, eso es lo que acabo de mencionar anteriormente. Siguiente. En cuanto a la metodología para la identificación de perfiles de Natural Killer, tenemos que a partir de pacientes pediátricos que provienen del hospital infantil con diagnóstico positivo a rickettsia, vamos a separar pues, a un grupo de infectados y vamos a tener un grupo de no infectados. Se separa el suero sanguíneo de las PBNC, que son las células mononucleares de sangre periférica. El suero sanguíneo nuevamente se incuba con esferas de Human Inflammatory Cytokine Kits. Se hace la adquisición de muestras por el citómetro de flujo, el BD-Accurate, y el análisis en el software de BD-Accurate para posteriormente realizar una prueba estadística. En cuanto a las PBNC, estas se incubarán con anticuerpos CD3, NKG2D, NKG2A, CD56 y CD16 y CD57. Entre paréntesis se encuentran los fluorocromos que se tienen que utilizar para que el citómetro los pueda detectar. Se va a hacer la adquisición de muestras por el citómetro de flujo, en este caso el ATUM NXT, el análisis en el TOWYO para separar las poblaciones celulares y posteriormente un análisis estadístico que creemos podemos utilizar una prueba testigo. Siguiente. Ok, entonces ahorita estamos en la determinación de perfiles de células natural killer en pacientes pediátricos de entre 1 a 10 años con fiebre de Machalas, montañas rocosas u otra rickettsiosis. Estamos recolectando esos pacientes del Hospital Infantil General y así como también estamos buscando pacientes controles que nos puedan proporcionar muestras sanguíneas. Se encuentra en revisión un review que se titula Rocky Mountain Spotted Fever and Other Tick-Borne Disease Across the Borders of North Mexico. Pues lo que quiere buscar es cómo se encuentra la situación en el norte de México en cuanto al diagnóstico de este tipo de enfermedades y que, la importancia de ello. Siguiente, por favor. Ok, entonces estamos en el programa de actividades, pues estamos en plena recolección de muestras y algunas muestras ya las tenemos analizadas por el citómetro de flujo. También, pues bueno, el análisis estadístico ese puede esperar un poco más porque aún no tenemos resultados concluyentes y finalmente en la presentación del paper. Siguiente. Y ya sería todo de mi parte. Gracias, Carolina. Iniciamos entonces con la ronda de preguntas. La doctora Sugey levantó la mano. Adelante, Sugey. No está abierto su micrófono. No la escuchamos. Ok, doctor Jorge, en lo que se trata esa cuestión, adelante. Compañera, hace rato dijo que su muestra era insuficiente. Bueno, sí entendí.
¿qué tantos individuos necesita usted para decir que su resultado es el correcto o es reproducible? Ok, en la revisión sistemática había estudios que contemplaban desde los 11 pacientes, pero había obviamente aquellos que incluían hasta más de 100 pacientes. Entonces, de acuerdo a lo que ellos mencionan, pues al parecer, en una muestra que entre 15 y 20 pacientes sería lo apropiado por lo que leí en esa revisión sistemática. Ah, ok, está bien, gracias. De nada. Gracias, doctor. Doctor, si me permite. Claro que sí, doctor, adelante. Eh, Carolina, ahí yo creo que deberías de hacer una revisión. Hay una forma de calcular tu número aproximado de muestras con base precisamente a los otros antecedentes que tienes de otros estudios. Se puede calcular el número de muestras que se requieren para que tus resultados sean estadísticamente significativos, o al menos tu muestra no sea una influencia en contra de tu trabajo. Entonces, te recomiendo que revises esa parte. A mí me queda la duda, por ejemplo, estás hablando de que vas a muestrear pacientes que están en un estado crónico y que ya han estado bajo tratamiento. ¿El patrón de citocinas podría cambiar con respecto a una enfermedad que estuviera en curso? Sí, desde luego, o sea, ha visto que sí hay variaciones en las diferentes fases de la enfermedad en el caso de Lyme. Entonces sí hay que contemplar muy bien en qué fase es la que estamos analizando y conforme nos vaya informando la doctora del STAR médica, no ir a meter diferentes fases porque eso sí, pues obviamente afectaría a los resultados finales. Pero sí habría que considerar que es muy cambiante cuando estás hablando de una enfermedad que está en su fase inicial, ¿verdad? O en su fase, sí, pues en su fase inicial, en la fase más activa de la enfermedad, a una enfermedad que ya está en un estado crónico y sobre todo que ya ha sido medicamentada, ¿no? Y que ya puede tener influencia de los medicamentos en su respuesta. Bien. No Gracias, sé. doctora. ¿No? ¿Alguna otra pregunta para Carolina? ¿Puedo hacer una pregunta rápido? Por favor, Tania. Gracias. Carolina, una pregunta. Cuando hablas de perfiles para las células CNK, tú vas a utilizar diferentes anticuerpos. ¿Qué es lo que estás identificando con esos anticuerpos y qué tipo de perfiles vas a encontrar o que estás buscando? Ok, sí, mire, vamos a identificar el inmunofenotipo de la CNK. Tenemos aquellas que son CD56 Bright, CD16 DIM, y aquellas que son CD56 DIM, CD16 DIM. Esto varía principalmente para identificar aquellas que son citotóxicas y aquellas que son efectoras. En cuanto a los anticuerpos de CD57, NKG2A y NKG2D, nos ayudan a identificar aquellos que son de activación y de inhibición, es decir, en qué estado se encuentra esa célula. Entonces, es inmunofenotipo y marcadores de activación e inhibición. Muy bien, gracias. Ok, tenemos tiempo para una pregunta rápida en caso de que haya. Doctor, yo más bien un comentario. Sí, adelante. En tu presentación, esta parte de los biomarcadores como que está quedando, o sea, perdida en el limbo, porque si te fijas, la parte que tienes en tu hipótesis no estableces qué tipo de población tú piensas que vas a encontrar y de hecho en los objetivos creo que no se define eso que le comentaste a la doctora Tania sobre los biomarcadores y para qué te van a servir. Entonces, tal vez ahí hacer algunos ajustes en tus objetivos y en la hipótesis. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Caro. Bien. Para continuar con el programa del día,
vamos a seguir con Eduardo Rodríguez Reynosa, quien nos va a platicar sobre efecto de la hormona PPG